Bienvenido, nos encanta tenerte este domingo aquí para escuchar la palabra de Dios en cualquier parte del mundo donde tú te estés conectado. Quiero que sepas que eres nuestro invitado especial. Dale clic al enlace que tienes a continuación e invita a tus amigos y familiares a escuchar lo que Dios tiene preparado para ti. Vamos a terminar la serie hoy. Hemos estado hablando sobre de lo que hablas cuando te sientas en el pórtico y bebes té dulce en el verano. Hemos visto la escritura en Gálatas, se la voy a leer otra vez. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Hoy vamos a ver el control propio y cómo impacta a todos los demás. Déjenme preguntarles. ¿Hay alguien que haya visto el debate el jueves? ¿Vieron el debate? ¿No están emocionados sobre la temporada política en la que estamos? Estaba viendo eso, y sea lo que sea que piense sobre la política, estaba viendo eso y estaba pensando lo difícil que se nos hace como humanidad para admitir nuestra debilidad. Porque estos son dos caballeros mayores y he descubierto que mientras envejeces hay ciertos aspectos de tu vida donde te debilitas. Pero solo se nos hace difícil admitirlo, ¿no es así? Podemos argumentar sobre nuestros partidos de golf y cómo aún estamos en forma como lo estábamos antes. Espero que seamos más sabios mientras envejecemos. Solo he notado que tenemos a dos de las personas más poderosas en el mundo y aún así ellos, igual a nosotros, luchan para admitir sus debilidades. No queremos hablar sobre nuestra inhabilidad de controlar nuestros propios deseos destructivos. Esas áreas débiles en nuestras vidas que pueden arruinar nuestros matrimonios. Y no solo ignoramos nuestros fracasos, pero cuando otras personas fracasan, cuando vemos su debilidad, solo lo llamamos malvados. Olvidamos que la humanidad tiene una gran debilidad. Piensen sobre lo que nos hacemos el uno al otro. Solo piensen sobre los últimos 100 años. Piensen sobre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Piensen sobre la Guerra Civil. Piensen sobre el hecho que alrededor del mundo, desde que la humanidad ha estado aquí, nos hemos esclavizado unos a otros. Nos hemos hecho dueños unos de otros. La gente normal y promedio mató a 6 millones de judíos. En Rusia mataron a 20 millones de su propia gente en nombre del socialismo y el comunismo. Le engañamos a nuestros cónyuges, robamos a nuestras empresas, hasta matamos a nuestros propios hijos. Leí un artículo el otro día que decía, aunque todas las cosas sobre Roe versus Wade, por causa de la pastilla para abortar, más bebés han sido asesinados este año que en el pasado. Somos violentos el uno con el otro, ignoramos a nuestros hijos, robamos el uno del otro. Piensen sobre esto. Mientras estamos aquí, alguien está matando a otro humano. Está quitando algo de alguien que trabajó duro para conseguir eso. Hay niños que están siendo ignorados, dejados en autos calientes, golpeados, sexualmente abusados. En otras palabras, como humanidad, estamos arruinados. Cuando realmente piensas sobre eso, nos hacemos cosas horribles el uno al otro. ¿Cómo lidiamos con eso? Al negar nuestra propia debilidad. Miramos toda la maldad que está pasando en el mundo y ¿qué decimos? Yo nunca le seré infiel a mi cónyuge.
nunca le robaría mi empresa. Te digo esto, nunca seré violento. Nunca ignoraré. Nunca chismearé. Nunca... hasta que lo hacemos. Y después, ¿cuál es nuestra respuesta? Bueno, aún queremos sentirnos fuertes, así que tratamos de ocultarlo tanto como podamos, hasta que sale. Incluso como cristianos, se nos hace difícil admitir nuestras debilidades. Mientras que, piensa sobre lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo no vine para los fuertes y saludables. Jesús dijo, vine por los enfermos y los débiles. Quizás en vez de declarar nuestra fuerza y mostrar nuestros músculos, tal vez debemos hacer lo que las Escrituras nos piden que hagamos e humildemente aceptar nuestras debilidades. Recuerdo, han sido como 24 años cuando Steph y yo nos mudamos aquí. Fue un tiempo desafiante para nosotros porque había fracasado en Arkansas, decidieron no plantar la iglesia ahí. El pastor Dan nos invitó aquí. Era un pastor en Arkansas, un pastor principal, había abierto una iglesia, tuvimos éxito, pero aquí nadie sabía lo que había hecho. En Arkansas teníamos una casa, aquí no teníamos una casa, no teníamos dinero. Perdimos todo cuando intentamos abrir una iglesia en Little Rock, así que vinimos aquí sin muebles, vinimos aquí sin casa, vinimos aquí sin un sentido de significado. Eso es difícil. ¿Saben? Cuando vine, íbamos a hacer un servicio para los jóvenes adultos. El único problema es que casi no había jóvenes adultos aquí. Fue parecido a abrir una iglesia, fue como empezar de nuevo. Las personas se acercaban y decían, sé que eres nuevo, pero ¿qué haces? Básicamente lo que terminé haciendo fue servir en el estacionamiento los fines de semana, ayudando a las personas a estacionar sus autos. No sé si alguna vez han ayudado a las personas a estacionar sus autos en el sur de Florida. No es un trabajo que es apreciado. Ahora, para los que están viendo en línea, que temen salir en la lluvia, estoy bromeando. Al final de la carretera hay un gimnasio. Cuando Steph y yo vinimos aquí hace 24 años, recién lo habían construido. Así que cuando alguien recién abre, tiene todos estos precios bajos. Así que un montón de los pastores nos inscribimos a ese gimnasio. Recuerdo haber ido al gimnasio porque, habiendo jugado básquetbol y todo eso, la aptitud física siempre ha sido importante. Así que siempre es un compromiso que siempre he querido cumplir. Así que fui al gimnasio y algo me pasó que nunca me había pasado hasta ese momento. Hubo dos mujeres diferentes en dos diferentes momentos que se acercaron a mí y coquetearon conmigo. Ahora, tengo que contarles, estaban haciendo esto en una temporada cuando yo no me sentía muy bien sobre mí mismo. Me sentía como un fracaso. No me sentía poderoso, no me sentía fuerte, no me sentía exitoso. No sentía ninguna de las cosas que todos queremos sentir. Aún así, aquí estaban estas dos mujeres que me estaban diciendo todas las cosas que me encantaría escuchar sobre mí mismo. Recuerdo que fui a Steph y le dije, Steph, vas a tener que decirme lo genial que soy. Porque no me siento genial. Y hubo dos mujeres en el gimnasio que me estaban diciendo que soy genial. En otras palabras, estaba admitiéndole que yo estaba débil en ese momento. Fue en mi voluntad de admitir esa debilidad que me permitió ser fuerte. Porque el enemigo está buscando la debilidad que no estamos dispuestos a admitir. Está buscando la oportunidad para destruir nuestros deseos descontrolados. La Biblia nos dice en 2 Corintios 12, cuando soy débil, entonces soy fuerte. El capítulo antes de ese dice, si debo jactarme, preferiría jactarme las cosas que muestran lo débil que soy. Todos tenemos que hacer una elección. Si vamos a ser fiel a nuestro cónyuge o nuestra enamorada, si vamos a ser generoso y amable, honesto y perdonar, si vamos a ser una buena persona con nuestras propias fuerzas, no voy a hacer eso y me esforzaré para no ser infiel, me esforzaré para perdonar, me esforzaré para ser amable, me esforzaré para ser generoso. Lo haré con mis propias fuerzas o humildemente admitir
que necesitamos a un Salvador. Que no podemos vivir constantemente la clase de vida que deseamos vivir. Quien por si acaso nos ha prometido, en cuanto a Pablo en Filipenses 4:13, que podemos hacer todo, ¿cómo? Por medio de Cristo, quien nos da las fuerzas. Pero, ¿cómo es que Dios convierte nuestra debilidad en fuerzas? No les va a gustar esto. Es a través de las pruebas. Es a través de los retos de la vida que Dios convierte nuestras debilidades en fuerzas. Eso es lo que el hermano de Jesús dijo en Santiago 1. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y arameo, y la idea de ahí es muchos colores, muchas formas, muchos tamaños. En otras palabras, los problemas vienen a nosotros. No siempre vienen en el mismo color, no siempre lucen igual. Fuera aburrido, pero los problemas vienen de maneras diferentes, de diferentes lados. Y noten lo que dice, considérenlo como un tiempo. No tiene que serlo, pero es una oportunidad. ¿Para qué? Para alegrarse mucho. ¿Alguna vez han leído una escritura y pensado, no lo entiendo? Porque creo que cuando leemos eso, consideren los retos, las luchas, dificultades, una oportunidad. No solo pueden ser pruebas, luchas y dificultades, son oportunidades para grande y completa alegría. Eso es increíble. No lo entiendo, Dios. Vas a tener que ayudarme. Dice, porque ustedes saben, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Mírenlo así. ¿Alguna vez han visto un aparato TENS? A menudo son de batería y mandan electricidad. Tiene electrodos. Hasta los hacen para tu estómago. Se supone que debe darte abdominales. No sé si eso funciona o no. Pero hace que los músculos, cuando la electricidad toca tus músculos, hace que se contraigan. Yo tengo uno con electrodos para mi cuello y espalda. Se supone que debe disminuir el dolor. Si lo pones en un músculo, si lo pones en tu mano, si lo pones en cualquier otro músculo, cuando esa electricidad lo toca, hace que ese músculo se active. Bueno, eso es lo que las pruebas hacen a nuestra constancia o músculos de perseverancia. Tienden a debilitarse. Entonces, lo que Dios hace es permitir pruebas en nuestras vidas y son como aparatos TENS para nuestra perseverancia y nuestra constancia. A menudo tratamos de ejercer los músculos equivocados. Es como el chico. ¿Alguna vez han ido al gimnasio y visto al chico con brazos enormes y piernas de pollo? Porque a los chicos les gustan los brazos grandes y las camisetas pequeñas. Porque, mírame a mí, soy fuerte, soy grande, deberías amarme, soy genial. Todas esas cosas. Pero, en realidad, los músculos de las piernas son más importantes que los músculos de los brazos. Porque en cuanto a la longevidad, los músculos de las piernas son los que a menudo determinan la longevidad. Porque, ¿saben lo que pasa? Cuando los músculos de las piernas se debilitan, nos caemos. Y cuando nos caemos, las cosas se rompen y se lastiman. A menudo eso es lo que lleva a una muerte prematura para las personas. Raras veces alguien muere prematuramente porque no pueden levantar una Coca-Cola. Porque sus brazos no son lo suficientes fuertes. En otras palabras, varias veces pasamos toda nuestra vida ejerciendo los músculos equivocados. Y hacemos lo mismo espiritualmente. Tratamos de fortalecer nuestra fuerza de voluntad en vez de nuestra constancia. Todo lo que estás buscando, todo, la alegría, felicidad, un gran matrimonio, un logro financiero, abrir un negocio o ministerio, todo lo que buscas está al otro lado de la constancia y la perseverancia. Todo. Entonces, un músculo de constancia débil limita nuestra habilidad de experimentar lo que estamos soñando o buscando. El problema es que solo nos rendimos muy temprano. Steph estaba hablando antes sobre el libro que acabamos de lanzar. Ese libro empezó como, no sé,
hace 10 o 12 años. Porque la persona decía, necesitas escribir un libro, escribir un libro. Yo no tenía confianza en escribir un libro. Así que conseguí un agente y el agente dijo, podemos contratar a un escritor fantasma. Conseguí a un escritor fantasma de Sunderland, pero fue terrible. Lo único que hizo fue tomar los manuscritos de mis sermones, cortarlos y pegarlos juntos. Entonces, cuando me reuní con Tyndale, no fue muy bueno. Y como no fue muy bueno, solo dijeron no. Durante 10 o 12 años, lo único que tenía fueron esas notas. Después, Dios empezó a trabajar y nos pone en contacto con personas que nos pueden ayudar e inspirarnos. Steph y yo empezamos a escribir y COVID llegó. ¿Por qué escribir un libro en medio de COVID cuando todos nos vamos a morir, cierto? Es el fin del mundo. O así es como se sentía durante muchos meses. Eventualmente decimos, vamos a vivir, así que empezamos a escribirlo otra vez. Y cuando lo terminas piensas, está bien, terminamos, se acabó, está listo. Pero después, no solo tienes que tener un agente, el agente tiene que encontrar a una editorial. Y después de COVID, no había muchas editoriales buscando autores que nunca habían escrito antes. Así que, y operan bien lento. Así que esperas y esperas, te desanimas y te preguntas si has despreciado tu tiempo. Y cuando encuentras una editorial, se demora mucho. No siempre hacen lo que quieres que se haga, pero en cuanto firmas el contrato, ya no eres dueño del libro. Lo que digo es, finalmente, el libro fue terminado. Algunos lo tienen en sus manos, pero no fue terminado porque soy un escritor talentoso. Simplemente fue terminado porque perseveré. No me rendí. Y mi perseverancia estaba en las promesas que Dios había hecho. Miren lo que dice en el versículo 5. El hermano Jesús continúa y dice, si necesitan sabiduría, dice, las pruebas son oportunidades para una gran alegría, porque nos enseñan constancia, son un aparato tense para nuestro músculo de constancia. Después dice, si necesitas sabiduría, pudieran traducir eso, si necesitas ayuda o si necesitas fuerzas. Si necesitas fuerzas en tu matrimonio, va en la dirección equivocada. Si necesitas fuerzas en tus finanzas, estás luchando. Si necesitas fuerzas en tu trabajo, fuerza en tu crianza de los hijos, necesitas fuerza en tus amistades, fuerza en la persona con la que estás saliendo, pídansela a nuestro generoso Dios. No Dios voluble, no Dios tacaño, sino nuestro generoso Dios. ¿Y Él lo pensará? No, ¿qué dice? Si nosotros necesitamos fuerzas, ¿qué hará? Dice, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. No va a decir, aquí vas otra vez. No va a reprenderte, no se burlará de ti. Pero, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. ¿Entre qué? ¿Qué somos tentados a dudar? Cuando vamos a Dios decimos, estoy luchando aquí en mis finanzas. Necesito fuerzas, necesito ayuda. No puedo pagar mis deudas. Necesito ayuda en mi negocio. Solo no vamos... Dice, ve a Dios y pídele fuerzas. Pide la habilidad. ¿Qué son las fuerzas? Las fuerzas son la habilidad para continuar resistiendo y perseverando, creyendo que la promesa que Dios hizo va a suceder en tu vida. Entonces, ¿cuál era la duda? ¿Qué dudamos? Dudamos entre tratando de hacerlo con nuestras propias fuerzas y sabiduría y las fuerzas y sabiduría de Dios. En otras palabras, ¿qué tendemos a hacer? Vamos a Dios y decimos, Dios, no puedo pagar mi hipoteca este mes. Necesito tu ayuda. ¿Y qué hacemos después? Después tendemos a operar financieramente basado en nuestra propia sabiduría y fuerzas. En otras palabras, estamos dudando. Si Dios dice, escucha, te ayudaré, pero si voy a ayudarte, tienes que dejar que te ayude. Tienes que hacerlo a mi manera. Si quieres que levante el ladrillo, tienes que dejarlo ir. Entonces, solo nos dice directamente, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Una persona que no puede determinar si lo hará solo o si va a dejar que Dios lo haga, hacerlo a la manera de Dios. Y es tan inestable como una ola del mar.
Va de aquí a allí, así es como algunos somos. Tratamos de hacer parte a la manera de Dios y parte a nuestra manera. Dice, son como una ola del mar. Noten lo que dice. Dios no nos miente. Algunos nos enojamos. No entiendo. Dios no ha cumplido. No. Miren lo que dice. Esas personas no deberían esperar nada. Dios ya nos ha dicho. Esperas algo que ya nos ha dicho que no va a hacer. No va a fortalecernos para hacerlo con nuestras propias fuerzas. Dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. No podemos decidir si vamos a hacerlo a nuestra manera o la manera de Dios. Me gusta como esta versión dice el versículo 4. Así que no intentes salir de nada prematuramente. Porque la prueba y el reto es producir músculos en nosotros que son necesarios para tener éxito. Déjalo hacer su trabajo para que llegues a ser maduro y bien desarrollado y no desafiante de ninguna manera. Déjenme darles un ejemplo de cómo esto funciona. En un área en la que todos lidiamos y las escrituras hablan más que cualquier otra cosa. Las escrituras hablan más sobre nuestro reto con el dinero y nuestra vida sexual. Vamos a hablar sobre esos dos. ¿Cómo se desarrolla esto? Vamos a hablar sobre esto en cuanto a nuestro dinero. Estamos luchando financieramente, lo que sea que eso sea, tal vez para lanzar el negocio, tal vez para pagar la hipoteca, mandar a los hijos a la universidad, tener suficiente dinero para salir en una cita, sea lo que sea. Entonces vamos y le pedimos ayuda a Dios. Dios, tú ves mi cuenta bancaria. Ves, porque el dinero cambia, ¿cierto? Cuando la tasa de interés sube, de repente puedes estar recibiendo la misma cantidad en el cheque, pero tienes menos dinero. Si la tasa de interés baja, de repente tienes más dinero, el dólar sube y baja. Así que nuestro dinero siempre está cambiando. Así que vamos a Dios y decimos, Dios, necesito ayuda aquí. Ayúdame. Y Dios ya nos ha dicho, necesito fuerzas para poder continuar perseverando, para experimentar lo que tú has prometido. Pero, ¿cuál es el reto para nosotros? El reto es que queremos pedirle ayuda a Dios, pero queremos hacerlo a nuestra manera. La Biblia está llena de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida financieramente. Y el reto más grande que Dios quiere es en el área de la generosidad. ¿Cómo debemos ayudarnos el uno al otro? Hablamos antes sobre el diezmo, los pobres y todo eso. La Biblia tiene versículo tras versículo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de cómo debemos vivir financieramente. Nuestra tendencia es, Dios, quiero que pagues mi hipoteca, pero no quiero hacerlo a tu manera. ¿Entiendes, Dios? No puedo pagar mi hipoteca y ser generoso. Solo no puedo hacerlo. Y Dios está como, tienes razón, no puedes. ¿Confías en mí? Porque Dios dice, mira, puedes pedirme ayuda, pero si no lo haces a mi manera, no voy a ayudarte. No voy a ayudarte. Porque eres como esa ola del mar. No puedes determinar dónde está tu lealtad. Miren lo que Jesús dice. Dice la misma cosa. Dice, nadie puede servir a dos amos. Dos prioridades. Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero al mismo tiempo. En otras palabras, no podemos decir, soy débil, no puedo hacer esto, Dios, necesito tu ayuda, pero voy a hacerlo a mi manera. Porque esto es lo que sucede. Vas a terminar odiando a ambos. Si nuestra prioridad es, Dios es mi prioridad, pero también manejar mi dinero a mi manera es mi prioridad. Dice, vas a terminar odiando a ambos, porque estás como, terminas odiando a Dios porque parece como si Dios siempre trata de decirte qué hacer con tu dinero. Todo lugar al que vayas siempre pide mi dinero, ¿cierto? Así que te enojas con Dios, te enojas con su iglesia, te enojas con sus predicadores, tu esposa, tu esposo, tu tío, sea quien sea. Parece que todo lugar al que vas, alguien trata de decirte lo que las escrituras dicen que debes hacer con tus finanzas. Así que dices, no quiero ser parte de eso. Algunas personas dejan la iglesia sobre el dinero. No es sorprendente, las escrituras dicen que sucede. Después se enojan con el dinero. ¿Por qué?
Porque siempre tienes problemas con el dinero. Esa es la razón que fuiste a Dios en el primer lugar para pedirle que te ayude con tu dinero. Así que odias el sistema. Todos quieren atraparte. No puedes avanzar. El hombre o la mujer, sea quien sea que esté sobre ti, es el problema. El gobierno es el problema. Jesús dice, eso es lo que va a pasar. Así que pasas toda tu vida frustrado y luchando, yendo de aquí a allí. Voy a hacerlo a la manera de Dios por 2 semanas y después, bueno, Dios está pidiendo mucho. Voy a ir por aquí y voy a hacerlo a mi manera. El problema es que no puedo hacerlo a mi manera porque vivimos en un mundo caído. Las personas te robarán, se aprovecharán de ti, te manipularán. Y vamos de aquí a allí. Solo han experimentado eso en sus vidas. Sé que yo lo he experimentado. Pero no solo el dinero sucede con la lujuria. Tal vez vas a Dios y dices, Dios, necesito fuerzas. Estos deseos están lastimando mi relación. Tengo un ojo inquieto y lastima a mi cónyuge. Todas estas imágenes en mi computadora, parece que no puedo deshacerme de ellas. ¿Qué dicen las escrituras? Dios dice, está bien, puedo ayudarte, pero tienes que hacerlo a mi manera. Así es como te ayudo. Las escrituras hablan mucho sobre la lujuria. Habla sobre... dice que te saques el ojo. No dice que literalmente tienes que sacarte el ojo, pero tal vez significa que necesitas apagar esa película. Tal vez necesitas dejar de escuchar esa música, tal vez necesitas dejar de leer esos libros, tal vez necesitas dejar de ir a esa discoteca. En otras palabras, tal vez hay lugares a los que tienes que dejar de ir, cosas que necesitas dejar de hacer, dejar de ver, escuchar. Oh, espera, soy fuerte. ¿Puedo ir ahí y no mirar? ¿Puedo ver esa película y ser fiel a mi cónyuge? Y Dios dice, está bien, pero no voy a ayudarte. Así que no se enojen conmigo porque un fin de semana fuiste a la iglesia y el próximo fin de semana le engañaste a tu esposa. Tratas de hacerlo con tus propias fuerzas y ya te he dicho que no voy a ayudarte porque no estás dispuesto a admitir que eres débil. Somos débiles. Y en nuestras propias fuerzas no somos capaces de vivir generosamente, consistentemente. Fielmente, consistentemente. Honestamente, consistentemente. Entonces, hay esta lucha o este desafío. Jesús modeló esto para nosotros. ¿Recuerda cuando Jesús empezó su ministerio y se fue al desierto? Ayuna por 40 días, no come. El enemigo viene a él porque el enemigo siempre está buscando debilidades no admitidas. Viene a él y le dice, ¿ves esas piedras de ahí? ¿Por qué no las conviertes en pan? ¿Tienes hambre? ¿Por qué vas a pasar hambre? Solo convierte las piedras en pan. Nota lo que Jesús dice. Jesús le dijo, no. Las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús dice, no voy a hacerlo con mi propio poder. Voy a confiar en lo que mi Padre ya ha dicho. En otras palabras, no voy a hacerlo con mi propio poder, voy a confiar en las promesas de mi Padre. Esa es la elección que todos hacemos. ¿Vamos a hacer la vida con nuestro propio poder o vamos a depender de las promesas de Dios? Dios hace promesas sobre toda área de nuestras vidas. Las promesas que hace son sobre las cosas que nosotros deseamos, sobre las cosas que nos importan, sobre las cosas que nos apasionan. Solo tenemos que determinar si voy a tratar de hacerlo con mi propio poder o la promesa de Dios. Jesús entendió esto. La escritura que citó fue de Deuteronomio, cuando el pueblo de Dios, los judíos, estaban deambulando en el desierto por 40 años. Y tuvieron hambre. Y Dios les dio maná. Miren lo que dice en Deuteronomio 8. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Estuvieron en el desierto porque Dios los llevó ahí. Estaban pasando por pruebas y luchas porque Dios los llevó ahí. ¿Por qué los llevó ahí? Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. En otras palabras, Dios nos lleva por pruebas y luchas para que
nos revele si estamos confiando en nosotros mismos para ser exitosos o estamos confiando en las promesas de Dios para ser exitosos. Cuando tienes hambre, ¿te vas a alimentar? ¿Lo harás a tu manera? ¿O vas a confiar en Dios? Porque cuando tienes hambre, cuando esos deseos surgen en nosotros, lo que sea que sean esos deseos, nuestra carne dice, soy fuerte, voy a hacer esto. Me levantaré con mis propias botas y voy a hacer que suceda. En vez de confiar, soportando y confiando que Dios será fiel a su promesa. Mira lo que dice en el versículo 3. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre. Piensa sobre eso. Dejó que pasen hambre. Deja que nos sintamos solos. Deja que nos encontremos en retos y luchas financieras. ¿Por qué? Te humilló. ¿Qué hace después? Y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. En otras palabras, Dios lo hizo de una manera que nunca se esperaban, con algo de lo que nunca habían escuchado. El maná vino, y recuerden las reglas. Solo podían recoger suficiente para ese día, porque si recogían más de para un día, se malograba, excepto en el Sabbat. El Sabbat podían recoger suficiente para 2 días, pero si recogían más, se malograba. En otras palabras, ¿qué estaba tratando de hacer Dios? Estaba tratando de humillarlos al punto donde dirían, soy débil y confiaré completamente en ti, Dios. Voy a confiar que me amas, te preocupas por mí, quieres lo mejor para mí y que vas a cumplir tu promesa de proveer para mí. Es por eso que los llevé ahí, para que descubran eso por sí mismos. Porque es bien fácil cuando estamos parados aquí levantar nuestras manos y hablar sobre cuánto amamos a Dios, lo preocupamos sobre Dios y lo fiel que Dios es. Hasta que salimos ahí y de repente hay un reto financiero. Es como, ¿voy a ser consistente y continuar siendo generoso? O cuando salimos y nos sentimos solos y un hombre guapo o una mujer bonita se acerca y te dice, ¿quieres salir conmigo? De repente tenemos que determinar en quién realmente confiamos más. ¿En mí? ¿O sus promesas? Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan. No es que nosotros no necesitamos comer, o que no necesitamos estar en relaciones, o que no necesitamos finanzas. Es que no solo vivimos de pan. No lo hacemos solo con nuestras propias fuerzas, sino que vivimos de cada palabra, promesa, que sale de la boca del Señor. En otras palabras dice, si reconocemos nuestras debilidades, descubrirás sus fuerzas. En todos esos 40 años la ropa no se gastó y tus pies no se ampollaron. Y nadie pudo haber adivinado que eso iba a pasar. Pero sí soy Dios, soy el Rey de Reyes y puedo hacer lo que otros no pueden hacer. Puedo hacer lo que tú no puedes hacer. Aunque el ambiente, las circunstancias y las situaciones lucen como si están fuera de control, solo entiendan que Dios dice, siempre estoy en control. Esta es la pregunta para todos nosotros hoy. ¿Tienes hambre? ¿Cansado de estar solo? ¿Tienes hambre por una relación? ¿Cansado de que toda relación parece estar yendo en la dirección equivocada? ¿Tienes hambre por un logro financiero? ¿Estás cansado de la lucha y reto constante? ¿Tienes hambre por un ascenso? ¿Dónde vas a buscar fuerzas? ¿Seremos humildes? Y decir, no puedo escoger a la persona correcta. Y no puedo hacer las cosas bien para tener una increíble relación con mi esposa. Soy humano. Y estoy arruinado en mi humanidad. Deseo cosas que sé que son destructivas. De alguna manera puedo convencerme que soy la excepción de la regla. Puedo comer eso, ver eso, hacer eso, ir ahí. No me afecta, aunque sé que afecta a otras personas. O voy a admitir que necesito un salvador. Necesito algo fuera de mí. Después de 70 años en exilio, ¿recuerdan al pueblo de Dios? Babilonia, está en Babilonia, Daniel y todas esas cosas suceden. Después regresan a Jerusalén y Nehemías dice algo de lo que todos nos podemos aferrar. Dice, porque el gozo del Señor es su fuerza.
¿Qué significa eso? El gozo del Señor es nuestra fuerza, porque necesitamos fuerza, ¿cierto? El gozo del Señor es nuestra confianza que Dios es fiel, que nos da gozo en nuestra constancia o perseverancia. No les estoy diciendo que hay una decisión que puedes tomar hoy y salir mañana y tener $1,000,000 en tu cuenta bancaria. Confiar en Dios significa, aunque no hay $1,000,000 en tu cuenta bancaria, continúas viviendo una vida generosa porque sabes que puedes confiar en Dios, que Él cumplirá su promesa, y puedes hacer lo mismo con la pureza sexual, puedes hacer la misma cosa en tu matrimonio, la creencia de tus hijos y en tus amistades. Esa es nuestra fuerza. Tengo gozo cuando el mundo no puede entenderlo, porque no estoy viviendo por lo que veo en el momento. Estoy viviendo por lo que Dios ha prometido en el futuro. Eso es lo que Hebreos 12. Jesús hizo esto. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó, perseveró la cruz, porque sabía lo que su Padre había prometido, reconciliación al otro lado. No sé con qué frecuencia leen Habacuc, pero miren lo que este profeta dice. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Es un día duro, ¿no es así? En otras palabras dice, aunque la vida apeste, cuando no quiero salir de la cama, cuando todo está yendo en la dirección equivocada, el versículo 18 dice, aún así me alegraré en el Señor. ¿Cómo puedo hacer eso? Dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. En otras palabras, ¿qué está diciendo? El Dios que está en control, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que es fiel. Aunque todo se esté cayendo a mi alrededor, mi Dios ha prometido que es mi pastor y tendré todo lo que necesite. Entonces, mi confianza no está en lo que se está quemando, sino en el Dios que ha prometido. Pero para que nosotros experimentemos eso, necesitamos admitir que somos débiles, que no tengo las respuestas y que estoy dispuesto a mirar a Dios por eso. Es difícil hacerlo. Puedo contarles como pastor. Vivimos en una época cuando menos y menos personas en los Estados Unidos, no sé desde dónde estás viendo en línea, pero menos y menos personas están involucradas en Cristo. ¿Cómo alcanzamos a las personas? Ha sido peor después de COVID. Muchas personas que eran parte de la casa de Dios, no solo aquí, sino alrededor del mundo, pero especialmente aquí en el sur de Florida, nunca regresaron. ¿Y qué haces? Estaba pensando, no sé si lo saben o no, si siguen el hockey, pero los Panthers ganaron la Copa Stanley. Lo que es interesante para mí es cuando decidieron tener el gran desfile. ¿No lo tuvieron el viernes por la noche? Supongo que la comunidad musulmana dijo no vamos a ser parte de eso. Y no lo tuvieron el sábado, porque la comunidad judía dijo no vamos a hacer eso. Entonces decidieron que no solo lo harían el día del Señor, el domingo, sino que lo harían a las 11, la cual es la hora de adoración más asistida en los Estados Unidos. ¿Qué hacemos, Dios? Es difícil admitir que somos débiles, pero es solo en nuestra voluntad de ser humildes y aceptar nuestra debilidad que experimentamos sus fuerzas. Así que les pregunto, ¿eres débil? ¿O continuarás luchando para ser fuerte? Inclinen sus rostros. Con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. Dios, solo te admito esto. Es bien difícil.
quiero ser terco y decir, nunca haré eso. Sé cómo hacer esto y tengo confianza en eso. Es bien difícil para mí ser humilde y admitir que soy débil, al punto que voy a confiar en ti más que en mí. Puedo decir las palabras, solo es difícil vivirlas. Porque a veces tus fuerzas lucen como maná, Dios. No tiene sentido, nunca lo he visto antes. Los graneros se queman, las uvas se han muerto y se siente como si todo está yendo mal. Aún así, nos pides que continuemos confiando en ti y que tengamos gozo en eso. Así que oro. Y te pido, tal vez estás aquí o estás viendo en línea, que solo estés dispuesto a admitir: soy débil y necesito sus fuerzas. Quiero orar por ti. Te pido, ya sea que estés sentado en casa, viendo en línea en algún lugar, un restaurante o lo que sea, en tu auto o estás aquí, solo levanta tu mano y bájala. Solo como una manera de admitirle a Dios y permitirme la oportunidad de orar por ti. Dios, soy débil y necesito tus fuerzas. Solo levanta tu mano y bájala. Soy débil. Y déjala saber el área de tu vida donde necesitas ayuda. Padre, levanto toda mano que fue levantada a través del mundo y declaramos que tú, a través de tu hermano Santiago, nos has dicho, nos has prometido que tú eres un Dios generoso, y si nosotros te pedimos, tú nos darás las fuerzas que necesitamos si no dudamos. Si continuamos soportando, perseverando en nuestra confianza en ti y tus promesas. Dios, danos tus fuerzas. Danos tus fuerzas para tu gloria y el reino, en el nombre de Jesús. Amén. Wow, qué gran mensaje que hemos recibido y que hemos escuchado el día de hoy. Estoy seguro que Dios está hablando a tu vida. Quiero animarte a que todas las semanas te asegures de poder tomar notas, ver cómo se aplica esto y cuáles son los pasos que puedes dar para seguir adelante y para que puedas seguir creciendo e impactando tu comunidad, tu mundo para Cristo. Ahora sí, vamos a dar nuestros diezmos y las ofrendas. Como saben, aquí está la información en la pantalla. Pueden ir a nuestras páginas, puedes revisar las diferentes maneras y formas en la cual puedes dar. Recuerda que tus recursos constantemente son usados para bendecir la vida de otras personas a través de la realización de cada uno de nuestros ministerios, que incluye, por supuesto, nuestras actividades de misiones, a donde podemos llevar ayuda de diferentes maneras en diferentes partes de Lima y diferentes partes del Perú. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios que siempre suple y siempre provee para todas nuestras necesidades, y tenemos que asegurarnos siempre que no solo estamos enfocados en nosotros mismos, en lo que necesitamos, en lo que buscamos, sino que también estamos enfocados en cómo Dios puede utilizar nuestros recursos, nuestra influencia, nuestra creatividad, nuestras capacidades para bendecir a este mundo. Así que en este momento quiero que te prepares para poder dar y vamos a orar para bendecir este momento. Señor, te doy gracias por la palabra del día de hoy, gracias por el mensaje. Te pido que tú bendigas, Señor, a cada persona que está conectada, a cada persona que nos ve semana tras semana, a cada persona que da de lo mejor de sí mismos a través de sus ofrendas y que son fieles a través de sus diezmos, Señor. Te pido que tú los prosperes, que tú los continúes bendiciendo, que tú los continúes usando y que les continúes abriendo puertas y oportunidades para que sean de bendición en diferentes momentos para diferentes personas. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Y así terminamos un domingo más aquí escuchando la palabra de Dios, pero no te olvides que estamos todos los domingos a las 11 de la mañana en nuestro local de Miraflores, en General Vidal 286, al lado de la comisaría de Miraflores. Nos vemos la próxima semana, que Dios los bendiga.